Desde hace meses que no puedo dormir, pensando que les voy a contar. Estos días confirmé que vengo de otra galaxia. Es como que no entiendo de qué hablan, no entiendo qué están pensando, no entiendo qué están buscando. Entonces, desde que llegué, que tampoco puedo dormir, preguntándome, ¿cómo hago para llegarles al corazón? ¿Cómo hago para despertar el niño en ustedes? Porque si no, no me van a entender. Esto de viajar tanto viene bien, porque como no conozco a los seres locales, nos encontramos, intercambiamos ideas, pero como no sé quiénes son y ustedes no saben quién soy yo, eso es bueno, porque podemos empezar a conocernos. Lamentablemente con los mapuches todavía no trabajé. Trabajé el año pasado con una persona muy sabia, un indio Huichi de Colombia, de la Sierra Madre. Y su sabiduría fueron las que de alguna manera me permitieron ahora estar acá un poco más tranquila, teniendo fe que por algo los abuelos me trajeron, por algo estoy acá. O sea, yo no sé si conocen la historia de los Huichis que creen en los abuelos. También hubo Huichis por esta tierra. Este tema de los abuelos, sean genéticos o sean espirituales, es lindo. Y por algo estoy acá. Dejémonos sorprender. Tengo fe que algo de lo que les cuente inicie un diálogo. Pero no estoy segura. No estoy segura porque, por más que yo nací en este país, y por más que estudié y me recibí en este país, estoy casi hace 30 años viviendo en Viena. Ciudad socialista de hace casi 70 años. La ciudad con mayor calidad de vida del mundo desde hace 10 años, donde el espacio público no existe. Yo nunca en estos 30 años tuve que hacer espacio público porque no existe. No existe que me planteen acá espacio público. Entonces no sé muy bien si van a entender de lo que les estoy hablando, porque es un congreso sobre espacio público, porque todos estos días estuvimos hablando de espacio público, pero resulta que la ciudad de Viena no invierte plata en espacio público, invierte plata en transporte público, invierte plata en mixtura social en la vivienda, invierte plata en educación, invierte plata en salud. Pero yo como arquitecta, como urbanista, me encuentro con el espacio privatizado. Hay espacio construido y espacio no construido. Es decir, que si hablamos de espacio público, en mi realidad, es espacio público privatizado. Es un desafío. Y a partir de la no existencia en el código de pensamiento de que existe una línea entre el Estado y el privado, entre lo público y lo privado, es como que se arman alianzas lícitas, ilícitas, de todo tipo, que permiten construir sociedad. Yo soy una convencida que lo que hago construye sociedad, marca sociedad. Y a partir de ahí, mis códigos de pensamiento quizá cambiaron en estos 30 años, que es lo que quiero compartir con ustedes. Si volvemos al tema de Viena, o cualquier ciudad, en este caso hablamos de Viena, porque ahí es donde vivo y donde tengo mi estudio. Si me preguntan qué entendemos por el espacio público en Viena, me pregunto, ¿será este espacio barroco, joya,
de contemplación y belleza entre los palacios imperiales, esos lugares donde nos gusta sacarnos la foto, donde llevamos a los premiers y a los reyes. Ese será el espacio público. Pero esto también es espacio público. ¿Quién tiene control de acceso para ir con su coche a una autopista? Y si vemos la escala de estas autopistas es todavía mayor que la anterior, ¿no es cierto? ¿O es que el espacio público son estos mercados de inmigrantes en los barrios degradados turcos de las afueras de Viena? ¿Será este el espacio público del cual ustedes hablan? ¿O será que es el espacio público que en Viena es posible desde hace algunos años? Que es, yo me puedo alquilar como ciudadano un estacionamiento en la calle. Y en ese estacionamiento de la calle que se llama parklet, o sea, park de pequeño parquecito y let de estacionamiento, en ese pequeño parquecito que yo me puedo alquilar por una módica suma, porque decido que no quiero tener coche, sino que quiero alquilarme un parklet, puedo hacer lo que se me dé la gana, construyendo comunidad. Por ejemplo, ver los partidos de fútbol, con Messi, por supuesto, en la calle, con pasantes, que se sientan conmigo y en ciertos casos, si quiero, incluso les ofrezco una cerveza, les ofrezco un mate, y entonces empiezan a construirse lazos comunitarios. En esos caminos correctos y errados de la movilidad, en la ciudad después del iluminismo, nos aparecen una cantidad de luchas entre los peatones, entre los colectiveros, entre los buses, entre el car sharing, que es compartir un coche, entre los ciclistas, entre los motociclistas, entre los vendedores ambulantes. Ese es el espacio público del que están hablando. Como les decía, Viena es Smart City número 1 desde hace 10 años. Es decir, la ciudad con mejor calidad de vida del mundo, sea el indicador que tomen, sean indicadores económicos, sociales, culturales, comunitarios, desde hace 10 años, top 1. Austria como país es el 8º país más feliz del mundo, de acuerdo al Happiness Report. Pero, ¿qué hacemos? Yo no sé si se enteraron que el diario Die Welt, 6 meses antes de que ganara Trump, habló que Occidente corría el riesgo de que viniera la revolución de los colgados. O sea, los colgados son los olvidados del sistema, los olvidados de la sociedad, los olvidados por los profesionales, por los arquitectos, por la participación, por las empresas, por los políticos, los olvidados, los colgados. Y por lo que estamos viendo, los colgados están empezando a tener fuerza. Y esos colgados que también existen en Viena, porque ¿esto qué es? Es espacio público, es espacio privado, es de esos pasajes que aparecen en barrios degradados en la ciudad con mayor calidad de vida del mundo. Entonces, es como que tenemos colgados, pareciera ser en todos lados, ¿no? Yo creo que los arquitectos tienen que ser scouts de la realidad. Una de las cosas que con el correr de los años me di cuenta que por más asesores que yo tenga, por más consultores que yo tenga, por más clientes cultos que yo tenga, si no aprendí a desarrollar esas antenas sismográficas de las cuales hablaba Hans Holland, no me sirven de nada. Es decir, que mientras no entendemos esa sensibilidad que tenemos que tener para aprender a mirar, poco vamos a ver. Para mí, el
de la urbanidad, que significa cómo pasamos nuestro tiempo en sociedad. Pero como arquitectos tenemos que aprender a domar el enano, ¿saben? Todos tenemos un enano adentro, porque queremos controlar, queremos imponer. Y cuando hablamos tanto de la participación y querer escuchar, también queremos, en definitiva, quizá incluso manipular. No sé si siempre es como decías ayer, que entregamos la responsabilidad. Ese enano que tenemos adentro, tenemos que aprender a controlarlo de alguna manera. En mi caso particular, en general, creo que el tema del espacio ligado al tiempo me ayuda a controlar el enano que tengo adentro, como todos nosotros, porque pienso que el tiempo me demuestra que cualquier acción que haga no es eterna. No existen las acciones desde el humano eternas, sino que serán transitorias, dejarán improntas, permitirán el palincesto de la ciudad desarrollarse con algún tipo de aporte. Entonces, a partir de espacio y tiempo y de una apertura que tenemos que lograr para aprender a ver, nuevamente nos planteamos, ¿qué es el espacio público? ¿Será como aquí, en Londres, encontrarse frente al palacio para parlotear y chintar? ¿Será como en Medellín, en esos lugares perdidos, en las comunas olvidadas, donde un grupo de chicos con una soga crearon su placita para jugar? ¿Será como en Asunción, donde de repente Kit Kat te plantea que en la estación de el bus podés dormir la siesta o podés dormitar un poquito antes de que te llegue el bus? Será como en Copenhague, miren que estamos yendo de continente en continente, ¿no? Será como en Copenhague, cuando de repente los vecinos arman, improvisan una mesa de ping-pong y dicen, esta es mi ciudad. ¿Será como en Buenos Aires, cuando de repente Martín Churba decide presentar la moda de alta costura en la calle? ¿O será como en Gangtok, en la India, donde a alguien se le ocurrió que había que convocar a la juventud para aprender a tirar al tiro al blanco? ¿Ese será el espacio público? ¿O será en Hague, en Alemania, donde dos personajes que, si los miramos bien, pareciera ser que se salieron del sistema con sus perros y sus latas y todo lo que van encontrando por la calle? ¿Será ese el espacio público? ¿O será la cartonera en Seúl? ¿Será la cartonera en Seúl, país que, después de haber sido uno de los 40 más pobres del mundo, ahora de los más ricos del mundo? Y esta cartonera tiene que salir entre las autopistas a cortar papel para llegar a fin de mes. ¿De ese espacio público estamos hablando? ¿O estamos hablando de Pune, India, donde a mí se me iban los ojos porque no estoy acostumbrada? No estoy acostumbrada a la ley de la selva, donde los coches, los peatones, las vacas, la moto con toda la familia y la abuela, y la valija y todos mis saberes tienen que cruzarse y convivir sin reglas de juego. Ese será el espacio público del que tenemos que aprender y estamos hablando. ¿O será en Estados Unidos cuando de repente decidimos darles el espacio público a los chicos para que lo pinten? O cuando en Bangkok simplemente lo ocupamos para cocinar. Y incluso hay una cocina pública, ¿sabían que tiene estrellas Michelin? ¿O será en Lille cuando de repente en la plaza principal a un grupo de gente se le ocurre jugar al golf? ¿Ese será el espacio público? ¿O es cuando de repente, en una ciudad que en mi vida había escuchado nombrar de los Estados Unidos, algún arquitecto o algún grupo de vecinos se les ocurrió
en ese descampado que es tierra de nadie, poner un par de piedras, una pizarra y dar clases públicas. No sé, será de idiomas, será de cultura, no sé de qué serán los debates, pero evidentemente es convocante. ¿Ese será el espacio público? ¿O será cuando en Londres la gente sale, decide que la calle es de uno y pone la parrilla en la calle y los vecinos pasan y comparten el choripán? En Londres, ¿sí? ¿Será ese el espacio público? ¿O será en Austin donde se decide tejerle saquito a los árboles? ¿Será ese el espacio público que nos convoca? ¿O en Radicop, donde de repente directamente hacen el picnic en la calle los domingos y comparten la pasta con los vecinos? O fíjense en Todmorden, donde el alcalde decidió que lo mejor que puede hacer con dinero público es no plantar margaritas, sino plantar cosas comestibles. ¿Y qué dicen los carteles que cuidan a estos policías? Que te podés servir la ensalada que quieras y cortarte coliflor si te gusta. O estamos hablando del espacio público que domina la iglesia con sus procesiones tan impresionantes. ¿Será ese el espacio público? ¿O estamos hablando de Chennai, donde un grupo de chicos, después de una de las tantas lluvias, decide hacer barquitos muy bonitos, que ponen en la calle? ¿Ese es el espacio público del cual hablamos? O en Barcelona, cuando se arma la mesa gigante en mitad de la calle y la fiesta de cumpleaños es convocante para todo el barrio. ¿Ese es el espacio público? Bueno, pareciera ser que el espacio público se ha globalizado por todo lo que vimos. Pero ¿es realmente público si se privatiza? Porque yo les decía que en mi realidad yo no construyo espacio público. Entonces, si siempre estoy construyendo espacios privados, sean abiertos o sean cerrados, ¿eso significa que es mío? ¿Qué significa si en cambio ese espacio público privatizado es nuestro? Veamos un poquito qué es lo que proponen y proponemos hoy. El estudio Regen Villages, el proyecto Regen Villages del estudio EFEC de Dinamarca del año 2016, es muy claro en lo que propone. Y supongo que en este país de los countries y de los barrios cerrados les va a gustar. Ellos proponen que existe por un lado el parámetro antiguo que era todo se construía a partir del ego. Y ahora existe un nuevo parámetro donde todo se construye a partir del eco. Entonces, del ego al eco, el nuevo parámetro que ellos proponen es definir un nuevo layout de dimensión programática, un nuevo concepto de espacios verdes, de infraestructuras, de espacios sociales, de producción de comida, porque yo no sé si saben que hay mucha gente, muchos recursos que se están invirtiendo para todas estas comunidades autosuficientes, ¿no? Si viene la catástrofe, sea climática, sea terrorista, hay que ser autosuficiente. Entonces, la autoalimentación también es un tema a considerar. Las zonas climáticas que pueden surgir en nuestra microcomuna. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman esta microcomuna según este estudio dinamarqués? Por un lado tenemos las unidades de vivienda, aquí organizadas en un panóptico. Y en ese panóptico, en el interior, tenemos la infraestructura con 8 manzanas, con distintos tipos de servicios. Tenemos los espacios sociales que surgen dentro del panóptico, obviamente, porque el tema del control es fundamental. Y esa biodiversidad y la reacción frente a las 4 estaciones que me llevan a esta imagen paradisíaca. Se está yendo muy bien, ¿saben?
Entonces, estos conjuntos que están empezando a surgir, donde volvemos a tener un equilibrio con el cosmos, con las ovejas y con la naturaleza y con la comida orgánica, son un modelo que en este momento está funcionando muy bien. Bueno, no hace falta que se los cuente porque en chiquito es lo mismo que tenemos en los campos acá, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos un problema, el de la sobrepoblación, tenemos una oportunidad a partir de crear comunidades autosuficientes y tenemos esta solución. No me queda muy en claro qué estudiaron ustedes en la facultad. Sí me acuerdo cuando veo estos proyectos de Robert Owen y el socialismo cooperativo, que también planteaba estas comunidades cerradas frente a el enemigo, fuera el enemigo real, fuera el enemigo climático, y estas comunidades cerradas eran autosuficientes. También el sistema de los kibbutz se basa en comunidades autosuficientes, ¿no es cierto? Salirse del sistema para crear un nuevo sistema productivo, con espacios públicos controlados, con espacios de la cultura, todo independiente. Por supuesto, también existen las colonias Mosaf, que incluyen el concepto del kibbutz, es decir, de lo cooperativo, a la propiedad privada. Hasta ahora hablábamos de los scouts. Ahora vamos a hablar de otra faceta que yo veo en los arquitectos, que somos trovadores de un futuro mejor. Lo que pasa es que sabemos demasiado y al saber tanto, tenemos que agudizar esas antenas, no solo para mirar, sino para aprender de un montón de cosas. Porque cuando hablamos de la gente son muchas cosas. Depende de cuándo nació, eso le marca una idiosincrasia. Ya hoy por hoy no trabajamos mucho como arquitectos para la generación silenciosa. Tampoco trabajamos demasiado para los baby boomers, porque los baby boomers ya tienen su casa, ya tienen sus hijos, los hijos ya se fueron. O sea, tampoco los baby boomers son nuestro interlocutor en la sociedad. Son más bien la generación X, muchos líderes. Es una generación que lee mucho. Muchos de ustedes deben ser, o nosotros debemos ser generación X, generación Y, los millennials. Los millennials que no son nuestros hijos nada más, sino que lentamente son un estrato muy potente de la sociedad, que tiene exigencias, que tiene búsquedas. Y ahora se vienen los centennials encima, que nadie sabe dentro de su diversidad qué hacer con ellos. Pero claro, bueno, vayamos a la generación de los millennials, que es la más difícil para nosotros entender, y es en que muchas veces debemos pensar cuando hablamos de futuro, porque ¿de quién estamos hablando si no? Entonces de repente leemos que creen en la colaboración, que bueno, ¿no? Creen en la colaboración, eso nos viene bien para la participación, que son consumidores, pero marketing lo llama prosumidores, porque son proactivos en el cambio. Son el futuro, obviamente, son el futuro. Tienen un comportamiento multitasking que para nosotros que todavía aprendíamos a dibujar en tablero, a veces nos cuesta tanto multitasking, pero por suerte tuvimos tablero, porque entre el tablero, el multitasking, el WhatsApp, el AutoCAD, ¿sí? Con tanta cosa, quizás nos adaptamos mejor a tanto cambio, ¿no es cierto? Versátiles, carpe diem, provecho del presente. Bien, en mi caso en particular, yo decidí que quiero jugar desde adentro. Jugar desde adentro significa, me invento programas, me invento financiaciones, me invento clientes, me invento realidades, me invento futuros. La vez pasada, cuando estuve en San Martín de los Andes, les conté Ciudad Compacta. Ciudad Compacta fue un proyecto que inventé a partir de darme cuenta que
la sociedad tiene un instrumento para hacer vivienda, pero no para hacer ciudad. Entonces se me ocurrió que vivienda y trabajo podían crearme una interconexión que me permitiera crear células en la ciudad con otro ritmo, con otra interacción, con otra mixtura. A partir de ciudad compacta, no solo en Viena, sino en muchos países del mundo, se empezaron a hacer los patios industriales. En el caso de Viena y de Austria se cambió la ley de vivienda. Hoy por hoy, a partir de ciudad compacta, el 10% de los subsidios de vivienda son para no vivienda. Es decir, cuando uno presenta un proyecto de vivienda a la municipalidad, tiene que presentar el valor agregado de ese 10%, porque si no, no le entregan los subsidios. Es decir, esta sudaca de repente les cambia la ley de vivienda. ¿Por qué? Porque bueno, porque acá nos acostumbramos que tenemos que soñar. Y yo sueño con un mundo mejor. Y si jugamos desde adentro, significa que, por ejemplo, se me invite a Venecia a pensar en la educación de los niños acerca del espacio público. Después de que terminé el campo BU, que les voy a mostrar al final, decidí que había que cambiar el sistema. Yo soy una descreída del sistema. Ustedes hablaron mucho de las organizaciones intermedias y de los colegios, como también hablaban de lo público y de lo privado. Yo soy una descreída de todas esas cosas. A mí me gusta trabajar de otra manera. Entonces, se me ocurrió inventar un juego. Siempre hemos trabajado con estrategias de interacción, de juego de roles. Y decidí que eso había que profesionalizarlo. ¿Cuándo lo decidí? Lo decidí cuando de repente la ciudad de Viena me contactó y me dijo, arquitecta, necesitamos su ayuda. Somos el estamento municipal que tiene que crear las bases para lo que va a ser la ciudad dentro de 50 años. Y tenemos el problema que los políticos no nos entienden y que la gente tampoco nos entiende. Nosotros tenemos que lograr que el coche se use menos. Tenemos que lograr que la gente vuelva a movilizarse por la ciudad de manera consciente. Yo justo venía de la India, entonces les decía, claro, es terrible lo de la India. Cada uno hace lo que quiere, es un caos, no hay semáforo. No, arquitecta, eso es lo que hay que volver a tener. Hay que volver a tener ciudadanos conscientes de que están caminando o conduciendo por un espacio común. O sea, en nuestro espacio común tenemos que volver a aprender a vernos, a ver que viene un
coche, a ver que viene una bicicleta, a detenernos y no pensar que está todo tan automatizado que nosotros seguimos en nuestra automatización con los auriculares o a lo mejor incluso escribiendo mensajitos. Tenemos que volver a ser conscientes de ese espacio de la ciudad. Y empezó un proceso muy interesante. Fue el primer paso de los menús urbanos, donde mi concepto es el siguiente. Yo no sé si alguno de ustedes estudió a Jean-Pierre Garnier-Mallet. Jean-Pierre Garnier-Mallet es un filósofo francés que trabajó el tema del doble. Es decir, que cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestro doble hace viajes al futuro, a los muchos futuros. Desde el hoy de cada uno de nosotros no hay un futuro, hay infinitos futuros. Entonces, a partir de decir que el hoy es un punto singular que puede desarrollarse de múltiples maneras, si eso lo aplicamos a las visiones de la ciudad, es muy interesante, porque no hay un solo futuro. No hay un arquitecto que junta todas las informaciones de asesores y más consultores. Y todo ese proceso nos da la solución. Soy una convencida que tenemos que crear nuevos parámetros, nuevos paradigmas que nos permitan una toma de decisiones consensuada, donde el político, el inversor, el ciudadano, el arquitecto, es uno más dentro de ese proceso de lograr el consenso. Este juego que estamos desarrollando es un juego de sociedad, obviamente, y que trabaja con 3 niveles que puedo dosificar, que son la ecología. La ecología es un plano cultural, sin lugar a duda. La urbanidad, que responde a un sistema político, sin lugar a duda. Y por último, la densidad, que responde a los valores financieros y económicos. Desde hace más de 200 años nuestras ciudades están marcadas por los parámetros económicos únicamente. Lo que pasa es que en este tercer milenio la gente ya no acepta cualquier cosa. Lo vimos en los últimos días en Colombia y en otros lugares, que de repente la gente dice no. Es decir, que el capital solo ya no puede. Por supuesto que siempre va a haber un interés principal, pero en el consenso hay que lograr un balance. Decidimos desarrollar este proyecto, ahora estamos trabajando en la parte holística, que es la evaluación cualitativa y cuantitativa, con un subsidio de las industrias creativas. Estamos en mitad del proceso, porque es muy lindo decir que los derechos de las abejas son iguales que los derechos de los niños, son iguales que los derechos a la fuente de trabajo o a la no contaminación. Es muy lindo todo eso, pero cuando tengo todas esas variables, tengo que ver cómo tomar decisiones. Entonces, el desarrollo de todos estos algoritmos es un gran desafío en el cual estamos trabajando con el apoyo del gobierno de la República de Austria, que ha considerado este proyecto como lo más interesante que se presentó en innovación en las industrias creativas en arquitectura y urbanismo, y en este momento estamos justamente trabajando en ese tema. Dado que para poder desarrollar este tema estoy trabajando con casos de estudio, desarrollamos un pequeño video, teaser, a partir de los sueños, porque creo que esos sueños, esos imaginarios, esos idearios, son los que nos pueden permitir decir cuáles son los dobles de las ciudades posibles. Prototípicamente en este video trabajamos con 5, el sueño americano, el sueño europeo, el sueño productivo, el sueño imperial,
y el sueño industrial. Los arquitectos somos argonautas de un mundo de fantasías. Es decir, que después de haber sido trovadores, después de haber sido scouts, ahora quisiera terminar hablando del tema de los argonautas. Yo estuve acá en el año 2006. En el año 2008, fin del 2007, tenía deudas que no iba a pagar en 10 días. Habíamos ganado, antes de que falleciera mi socio, Claudio Blasica, algunos concursos, pero claro, de repente como mujer a cargo del estudio, el banco más importante de Austria no me creyó. No creyó que una mujer iba a poder salir adelante con un estudio de arquitectura, ¿no? Entonces hubo varios clientes que lamentablemente decidieron que no iban a seguir trabajando conmigo. Entonces, evidentemente, ¿qué hace un arquitecto en una realidad europea? Que no nació en cuna de oro ni tiene todas las relaciones, ¿no? Es como uno lo puede tener si juega al golf desde que nació. Entonces, ¿qué hace? Hace concursos. Pero claro, el mercado es brutal.
es muy lindo ese concurso, pero un concurso cuesta 15, 20 mil dólares más. Y concurso ganado, concurso ganado, concurso ganado. Las cifras son importantes. Y bueno, y así se empezaron a juntar las deudas. Las deudas con el banco, las deudas con la familia, las deudas con los amigos. Entonces, surgió la pregunta de qué hago. ¿No? Porque si dejo de hacer lo que sé hacer, ¿cómo pago las deudas? ¿Cómo pago estas deudas que en mi vida voy a poder devolver? Entonces, decidimos hacer un mega concurso, no un concurso que hubiese sido normal, ¿no? Uno hace una escuelita o un conjunto de vivienda. No, nos presentamos a la nueva Universidad de Economía y Negocios más grande de Europa. La obra pública más importante después de la Segunda Guerra Mundial en Austria. Y lo gané. Pero claro, el día que lo gané, me llama Briggs de Copy-Melplau, presidente del jurado, y me dice: hola Laura, te aviso que ganaste concurso, pero no festejes porque no te vamos a dejar hacer nada. Sos una don nadie. Acá queremos estrellas, la universidad quiere un branding internacional y vos para eso no servís. Entonces, bancátela, vos simplemente sos un instrumento para que a partir de tu master plan, que es fácil de cortar, ¿no? Así, como si fuera una torta de repartir, vamos a traer a quien hay que traer y, o sea, no jodas. Bueno, les voy a contar qué pasó con esa historia que yo llamo historia holística, a partir de que gané ese concurso. El terreno elegido por la universidad es un terreno entre el predio ferial y el Parque Prater, que es como los parques de Palermo en la ciudad de Buenos Aires. Y como les decía, nadie me quería. Pero este aquí que decidí que lo único que yo podía hacer era hilar. Hilar significa que a partir de una cierta visión, lo único que yo podía hacer era interconectar disciplinas, interconectar intereses, interconectar culturas, interconectar posiciones. Ese fue mi rol. Y terminé teniendo, a partir de empezar a interconectar con el apoyo de los economistas, porque en general cuando uno trabaja para economistas se mueve con otras variables. O sea, trabajar para economistas significó para mí que yo tenía que argumentarlo todo, tenía que hacer análisis de amortización, análisis de costos resurgentes, cualquier decisión que yo quería que se tomara distinto, tenía que demostrar que a 25 años los costos de mantenimiento y los costos de sustitución, etcétera, etcétera, hacían que fuera inteligente tal cosa o tal otra. Y dentro de ese proceso terminé teniendo 8 roles en el proyecto, con el apoyo de los economistas que decidieron: esta es la persona que nos entiende para reinventar la economía. Europa tiene que convertirse en un polo alternativo al occidental y al asiático y al comunista. Y dentro de todo ese planteo, esta va a ser la casa para las nuevas generaciones de economistas. Entonces, en mis 8 roles, master plan, con una visión, el proyecto ejecutivo con absolutamente todas las ingenierías, todo el paisajismo de un parque de 70.000 metros cuadrados, el parque más importante que se ha hecho en la Segunda República en Austria, o sea, a partir después del imperio.
eh, el edificio de auditorios que después de la Biblioteca Central, que enseguida vamos a ver, de Saadix, es el edificio más importante. Los garajes, porque soy una convencida que si uno trabaja los mundos paralelos, los invisibles, controla el mundo visible, o sea, trabajar las infraestructuras es fundamental. Toda la documentación, por entender que la única manera de lograr que los obreros se identifiquen con lo que están haciendo es documentar con mucho respeto su trabajo y darlo a conocer. O sea, estaremos en el tercer milenio, pero se construye como si estuviéramos antes de Cristo, ¿no es cierto? Y todo eso se ignora. Y para mí era muy importante darlo a conocer. Tuvimos todo el tema de la comunicación, que para mí era fundamental, y al principio no entendían por qué. Como arquitecta, como urbanista, quería hacer la comunicación. Y yo soy una convencida que la apropiación no es un tema que surge a partir de que uno le entrega la llave a un cliente. La apropiación es un proceso, o sea, el impacto cultural, social, ecológico que nuestras obras tienen en el entorno. Es un proceso y dentro de ese proceso tenemos que tener un rol más proactivo. Y por último, a partir de todo esto, le exigí, porque claro, como no tenía nada que perder, porque no me querían al principio, exigí una cantidad de cosas. Le exigí a la ciudad de Viena que quería una ciudad de Viena con un interlocutor. Yo no quería tener 50 reparticiones municipales que todas lucharan de sí con colores políticos, económicos y culturales distintos. Yo quería tener un interlocutor. Y a partir de ahí se formó una comisión multidisciplinaria y nos contrataron para todo el diseño del entorno también. Y este proyecto se ha convertido en un nuevo polo cultural, económico, turístico, motor de nuevas economías en la ciudad de Viena. Pero ¿cómo hacemos al principio? Si lo único que se quería era superestrellas. Entonces, nuevamente, inventamos un juego en ese momento. Estoy hablando de 10 años atrás, mucho antes de los menús urbanos que les mostré. Un juego para que fundamentalmente los economistas, que era el interlocutor que a mí me interesaba, entendiera que era lo que iba a elegir. Pues esos renderings, todos deformados, de las superestrellas, donde cada uno se presentaba a sí mismo, pero nada se presentaba en relación a... nos parecían peligrosos. Entonces, armamos los configuradores urbanos y configuradores arquitectónicos que permitían millones de combinaciones, no solo a nivel aéreo, como ven en la imagen grande, sino que también peatonal en distintos puntos de proyecto. Entonces, por ejemplo, acá, de manera aleatórica, esta es la combinación de los más jóvenes. Esta es la combinación de, tomamos nada más que arquitectos austríacos. Estos son todos latinos europeos. ¿Sí? Son todos los distintos proyectos que se presentaron al concurso, que fue a 3 vueltas hasta que se llegó a 6 por plot, con sus múltiples combinaciones. O oficinas a orilla del mar, Los Ángeles, Barcelona, etc. Pero claro, en el jurado también estaban los arquitectos, ¿no es cierto? Los arquitectos con un instrumento así, que le saque la magia del rendering, de la deformación y el aura de lo divino y de lo críptico que tiene nuestra profesión, es algo que a muchos no les gusta. A ellos les gusta más tomar decisiones de esta manera. Entonces, aquí tienen al presidente del jurado, el señor Prinks, y a la izquierda, el rector, el economista de la universidad, que es quien me dio todas estas oportunidades, donde yo estaba muy tranquila, porque ahora los economistas sabían de lo que se estaba hablando, por más que
pusieran y sacaran piezas como en la época de Rockefeller. ¿Se acuerdan la foto famosa, no? Bueno, como muchas veces en mi vida, muchas mujeres en la toma de decisiones, el día de la decisión de los arquitectos que iban a construir las partes de acuerdo a nuestro master plan. O sea, aquí somos el jurado donde ven de izquierda a derecha, el edificio del lado es del estudio español Nomad, el Executive Academy. Al lado de él está el estudio de Carmen Pinoche con institutos. Debajo de ellos está Peter Cook de Crab Studio. El Peter Cook de Archegam, el héroe de más de una generación, con una frescura que la sigue teniendo. Y así venimos del otro lado, abajo tenemos a Hitoshi Abe de Japón. Encima de Hitoshi Abe estamos nosotros, con el centro de auditorios, y en el centro estaba clarísimo que se quería un Pritzker, en este caso Sagadit. Y como les planteaba al principio, había que crear reglas de juego que obviamente incorporaran a las superestrellas. En nuestro caso, esas reglas de juego evidentemente eran que el espacio abierto, ese espacio público privatizado, era previo a los edificios. Es decir, tenemos la transversal, que es esa mancha gris, las plazas y unos plots que después se fueron llenando con las arquitecturas seleccionadas. Y una cosa que en este caso era muy importante, el umbral entre la ciudad y este lugar mágico, el lugar sellado, que es el borde verde osmótico. Fundamental en todo esto, porque mi postura es que a los arquitectos dentro de un plano maestro hay que darles la mayor libertad posible. Mi postura era un setting, que en ese setting estaba definido donde tenía que haber interacción cultural, interacción social, donde teníamos que tener infraestructuras, cada plot tenía que tener subcentros. Todas esas son el tipo de cosas que para mí tiene que definir un plano maestro. Y este urbanismo ecológico que venimos desarrollando con los mejores especialistas que pude contratar, porque gracias a Dios los economistas entendieron que un arquitecto no puede improvisar, que necesita a los mejores especialistas en hotelería, en gastronomía, en seguridad, en juventud, en startups, en microemprendimientos, porque para que las cosas salgan y sean un éxito, hay que trabajar con los mejores. Y tuve la suerte de poder hacerlo. Porque yo quería un campus que funcionara como me pidieron los economistas, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al mes. Pero claro, eso significaba, por ejemplo, en gastronomía, que necesitábamos un target gastronómico para cada uno de los plots muy diferenciado para que durante el día la población académica y universitaria fuera un 80% y un 20% externa, y a la noche y los fines de semana al revés. Esas cosas no se improvisan, esas cosas hay que planificarlas. Otro el tema de las sinergias con el entorno. Nosotros éramos un espacio residual de la escena roja de la prostitución. De repente expulsaba a las prostitutas y quería que vinieran los economistas. Y todos esos son procesos delicados, todos esos son procesos que no se puede simplemente hacer a ver qué pasa. Otro intríngulo es que me plantearon, queremos arquitectura de marca del primer nivel, con premios Pritzker y los mejores de las superestrellas, pero queremos los estándares ecológicos más altos del mundo. Entonces, ¿cómo haces dentro de presupuestos normales a grandes arquitectos para convencerlos que el master plan de energía es tan importante como el branding de la superestrella? ¿Cómo se hace todo eso? Somos
el edificio público con uso de geotermia, o sea, de las napas subterráneas más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Entonces, como les decía antes, los costos de vida, que la energía, los ciclos, para cada decisión había que demostrarle a los economistas qué es lo que estábamos haciendo. Que es iluminar. Si estás trabajando con los mismos presupuestos que siempre, el peso que vas a invertir en luz tiene que ser luz más actividades, más control social, más seguridad, porque los presupuestos no son ilimitados. Entonces, cada peso tiene muchas funciones. Esas muchas funciones son las cosas que yo le tenía que demostrar permanentemente a los economistas. Es decir, que esas múltiples entradas a lo que es un plano maestro, donde no hay jerarquías, porque todo tiene la misma importancia, en el sentido de que si me fallan los charcos que quedan después de la lluvia, me colapsa la peatonal. Entonces los charcos que no me pueden quedar después de la lluvia son tan importantes como la basura, como las abejas, como todo lo demás que hay que decidir. Es decir, que este proceso que empezó de manera convencional, de un concurso urbano a varias vueltas, con un ganador, con los distintos plots, hasta que llegamos a esa imagen que veíamos recién, fue acompañado en todo momento por un plano maestro que no fue control en un principio, sino que fue acompañando el proceso hasta el final. Es decir, la energía, el confort, los flujos, las funciones, el diseño universal, la seguridad, la logística, todo eso fue acompañando el proceso no solo hasta la llave en mano, sino hasta que certificaron no solo el Green Building, que son los estándares ecológicos más altos, sino que también el Blue Building. Es decir, que yo también tenía la responsabilidad de que el Facility Management fuera de primerísimo nivel. Y todo a partir del sueño de que el espacio público privatizado era el que me iba a dar la estructura. Dentro de un marco donde a la pregunta de qué significa arquitectura en la actualidad, sin lugar a duda, la mayoría les va a contestar branding urbano para una catedral. Les puedo asegurar que haber sido jurado de este concurso, donde había gente que decía, estoy dispuesta a poner plata de mi bolsillo para que esta catedral exista en Viena, son temas que no se pueden ignorar. O sea, que una ciudad se anime por primera vez a tener arquitectura moderna, después de monstruos como Otto Wagner, no es cualquier cosa. Y tenemos que respetarlo y tenemos que crearle el entorno para que a pesar de la catedral exista una cultura cotidiana para esa universidad. Y esto, como muchas de las cosas que están viendo, son los renderings de la comunicación que íbamos haciendo para acompañar el proceso. O el proyecto de paisajismo, con sus múltiples entradas, donde cada camino se bifurca, porque la búsqueda del conocimiento no es lineal, donde crear una ciudad para 30.000 personas, invadiendo un barrio de 100.000 personas, tampoco es fácil. Y cómo se logra el respeto, la interacción, cómo se logra algo dificilísimo que me pidió la universidad, que es, arquitecta, llegamos a un punto muerto, queremos inventarnos como economistas, pero sin cruzarnos con la sociedad no se puede. Entonces, ¿cómo hacer para que todos estos snobs que no se cruzaban con la
sociedad en un barrio muy popular como es el barrio 2, de repente lo hicieran. Vamos a hacer un pequeño recorrido y terminar con una película. El acceso occidental desde la ciudad es la plaza frente a la Executive Academy de Eduardo Arroyo de Nomad, que es un lugar muy querido por los chicos y por las madres, pero también por jóvenes que duermen la siesta después de la teórica. Todas estas topografías incluyen las bicicletas, porque a pesar de los 30.000 personajes que están aquí todos los días, hay solo 400 estacionamientos, porque la prioridad es que la gente venga por medios públicos. Ese contacto con el Parque Prater, que debía crear los filtros para asumir el umbral, para que tanto la gente que venía del Prater a nuestros restaurantes como nuestros alumnos que iban al Prater respetaran la naturaleza, requería una cantidad de pequeñas intervenciones que promovían la apropiación. Vamos a la segunda plaza, frente a Carmen Pinoch, una plaza al sol, una plaza para relajarse, para descansar, dialogar, pensar. Y siempre las vistas al Prater y esa puntita que tienen ahí, siempre la catedral. O sea, el referente, sea cual fuera la visual que tenemos, es de un enfoque, como dijo un crítico muy europeo, muy barroco. Siempre el referente, quien nos orienta, es la catedral. Obviamente, ¿cómo iba a ser si no? La siguiente plaza es la plaza frente a Peter Cook, Crab Studio de Londres, con la plaza de las exposiciones, donde siempre la universidad presenta sus trabajos. Ahí ven la rueda gigante del Prater, al fondo en el medio. Y esos pequeños lugares que para mí eran muy importantes, porque la única manera de controlar vandalismo, la única manera de promover seguridad, como veíamos antes, es con actividades como mesas de ping-pong, por ejemplo, que muchas veces hacen que venga gente del barrio a jugar al ping-pong, cosa que obviamente a los profesores los pone muy nerviosos, pero que las autoridades justamente buscaban, querían ese contraste. Y ahora vamos a la catedral, a la plaza fundamental, la plaza escenográfica, ese vacío de casi 4.000 metros cuadrados frente a Sagadit, que para poder ser construida en Viena con presupuestos normales de educación, tuvo que enderezarse bastante. Esos pequeños espacios donde el individuo puede estudiar, puede reflexionar, puede leer, puede encontrarse a sí mismo entre teórica y teórica, con un concepto de paisajismo basado en querer tener pronto miel del Campus BU. Nos está funcionando porque la población de abejas es altísima, o sea que creo que lo vamos a lograr. El acceso oriental, que es desde la segunda estación de metro, frente al edificio de Hitoshi Abe, japonés, con el foro, que además es el lugar donde está
el pequeño hipermercado, el local de cerveza, la librería y el centro de deportes. Todas actividades que en planta baja queríamos tener para justamente tener urbanidad. O ese borde verde que, de acuerdo a donde estemos y de acuerdo a la estación del año, va cambiando de colores y de aromas. Nuestro edificio es centro de auditorios que integra su plaza con la plaza patio a la cantina estudiantil, la cantina popular, donde en 1 hora y media hay que servir 1.500 comidas. Y esos muchos niveles que para nosotros eran muy importantes, porque creemos que urbanidad tiene que descubrirse, tiene que poder vivenciarse. Cada día tengo que poder ir del punto A al punto B por otro camino. O esa continuidad interior-exterior, entendiendo que en nuestro edificio, con 4.000 personajes sentados escuchando teóricas, más 4.000 personajes esperando, necesita una continuidad interior-exterior, especialmente en los meses de invierno, donde el campus de invierno es nuestro aula. Y este proyecto, que tiene muchas escaleras, fue evaluado por ULI, que es un organismo americano de urbanismo, como ejemplo a nivel mundial para lo ergonométrico y la salud física de los edificios, porque invita, son esas invitaciones en el espacio común, invita a caminar, no a tomar el ascensor, sino a caminar, a visualizar, a conocerse. Graffiti-Häuser entstehen und auf welchen Fahrrädern.
Muchas veces después de terminar el campus BU, me hicieron entrevistas y me dijeron, arquitecta, ¿qué es lo que hubiese hecho distinto? Y cuando les digo, la verdad que nada, me miran como que arrogante. Este proceso para lograr algo que se considera un milagro urbano fue como les mostré al principio cuando les conté que nadie me quería. Hilando, 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 hilando y cosiendo, hilando. Un proceso en el cual todos los días tuve que cambiar mi punto de vista. Yo tenía que dar decenas, centenas de respuestas a todos los intereses, a todos los grupos de poder, a todos los problemas. Yo siempre tenía que saberlo todo. Y cada vez que pensaba que al fin había encontrado una seguridad en algo, la realidad superaba todas mis fantasías. Es decir, que cuando yo digo no cambiaría nada, sé que la única manera de hacer este tipo de proyectos es sincronizando con la realidad día a día, cambiando permanentemente el punto de vista, por cuanto lo importante es sumar. Lo importante no es concretar lo que yo tengo en mente, lo importante es sumar para que en el esfuerzo conjunto pasen estos milagros. A partir de este proyecto estoy viajando por todo el mundo porque me propuse contar este milagro urbano, no son palabras mías, de qué pasa cuando todos nos juntamos y tiramos para el mismo lado. Porque el rector era de un color político, el vicerrector era de otro color político, los proyectos que ganaron costaban 5 veces lo que podían costar, lograr que una Saadit acepte que hay valores ecológicos que tiene que respetar y marche preso, son todas cosas que solo funcionan cuando todos tiramos para el mismo lado. Siempre dije que quería esperar 5 años desde la inauguración, que fue el 4 de octubre del 2013, para saber si había hecho bien mi trabajo. ¿En qué sentido? En el sentido de haber creado un lugar para la libertad, un lugar sin barreras, sin controles de acceso, donde se juntan personajes de distintos colores, de distintas razas, de distintos estratos sociales, donde los chicos van a jugar el fin de semana, donde los restaurantes no se funden, donde la economía se está reinventando, donde cada vez que hay un evento político, cultural, de primer nivel, se está haciendo acá. Eso es lindo, ¿saben? Entonces, es una historia que me gusta contar y que en general, en todos los continentes y en todas las ciudades donde las cuento, es llena de esperanza de qué pasa cuando nos juntamos todos y tiramos para el mismo lado. Y bueno, estoy en San Martín contándoles esta historia por segunda vez. Los abuelos me trajeron. Y los invito, si tienen dudas, si quieren saber más, me encuentran en todas las plataformas sociales y no hay 2 sin 3, o sea que veremos cómo sigue nuestra historia común, quizá creando una aldea holística también en San Martín. Gracias Pancho, gracias Lolo.